Todos ellos tienen algo que decir. Hola amados, esto es Desafío Urbano. Es una bendición estar con ustedes nuevamente en este maravilloso pueblito de Ventana. Estamos viendo la roca, mi compadre Giovanni, el mar y todo lo que hay en ello. Es una bendición, como les digo, compartir con ustedes en este tiempo, en este tema. La verdad es que el tema de hoy es bastante importante. Se llama, voy al tiro con el título, se llama que hoy es tiempo de volver a Dios. ¿Y por qué lo decimos en ese tono, amigo mío? Porque para mí y para nosotros, amigo mío, ha sido un tema fascinante y es un llamado de alerta, de urgencia, lo que Dios está haciendo con nosotros y con ustedes también, amados televidentes, entendiendo de que es tiempo de volver a Dios, pero también puede sonar un poco cliché esa frase porque lo hemos escuchado tantas veces. Entonces, si lo hemos escuchado tantas veces, ya, por hermano, ¿qué estamos hablando? Volvamos a los pies de Cristo. Dios dice su palabra que Él castiga y reprende lo que ama. Por ende, si Dios nos está llamando, por favor, atendamos al llamado de Dios. Vayamos a la presencia y digámosle: Señor, hoy es tiempo. Si hemos estado apartados, o no solamente apartados, sino incluso siendo cristianos, no hemos tenido, ¿no es cierto?, la necesidad de estar en la palabra, en el devocional diario, en la oración diaria, ¿no es cierto?, en la búsqueda constante de la Escritura. Amado, déjame decirte que por más persona que vayas a la iglesia, por más cristiano que parezca tu familia, donde estás tú, créeme que si no estás llevando una vida de oración, de lectura de la palabra, entonces tú como nosotros tenemos que volver a Dios. Y eso significa volver a la palabra, volver al estudio, volver a conocer a Dios, volver a amar a Dios, volver a sentir su presencia únicamente con la Escritura. Que Dios nos hable, nos revele más de su amor y que cada día podamos conocerle a Él. Y con ese llamado de urgencia, porque este tema es un llamado de urgencia, amado, quiero invitarte a escuchar este maravilloso y delicioso tema que nos tiene Giovanni, aún más profundo respecto al tema de lo importante que es volver a Dios. Giovanni, por favor, introdúcenos en este tema fascinante. Qué importante lo que tú dices, Matías. Vamos a ver que el tiempo es un periodo donde se realiza una acción determinada, ¿verdad? Wow. Entonces, el tiempo de volver a Dios significa más que nada, si yo iba hacia un determinado lugar que era equivocado, yo me vuelvo y doblo mi caminar hacia el otro sentido. Entonces eso es volverse, ¿no es cierto? Si voy hacia un lugar, me vuelvo en 180 grados hacia el otro lugar. Si iba hacia el sur, ahora voy hacia el norte. Entonces eso significa volver. Ahora volver a Dios, ¿por qué? Dios nos pide que nosotros nos podamos volver en este tiempo. Dice, es tiempo de volver a Dios. Nosotros tenemos estaciones del año que son, por ejemplo, el verano, donde es caluroso, donde vamos a la playita, tomamos heladito, ¿no es cierto? Maravilloso. Tenemos el otoño, donde se despintan las hojas verdes de los árboles y se colocan de un color rojizo. Después tenemos el invierno, ¿verdad? Donde es un periodo de mucho frío, donde ahí tomamos un cafecito. Choquita, claro, ¿verdad? El mate también. Entonces, después tenemos la primavera, que es bella y donde florecen muchas flores. Los campos se ven muy vivos. Entonces vemos que hay estaciones del año y que cada cosa tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de grabar, hay tiempo de editar, hay tiempo de no grabar, de descansar, hay tiempo de trabajar, hay tiempo de flojear. Hay tiempo para todo, para morir, hay tiempo de vivir, de nacer y luego morir. Hay tiempo para todo, todo tiene su tiempo. Tiempo para estudiar, tiempo para desarrollar lo que estudió. En Mateo les quiero señalar un pasaje que está muy importante, a mí me impresiona, porque fíjate tú que estaban los saduceos, claro, los fariseos, que eran religiosos, eran políticos también, porque ahí la política y la religión estaban unidas. Entonces ahí están los grandes políticos y religiosos de ese entonces. Y vinieron, dice acá, Mateo 16, 1 al 3, dice:
vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. ¿A quién? A Jesús. Por supuesto. Y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Aquí le está diciendo Jesús que ustedes pueden entender que, por ejemplo, cuando está nublado, cuando se tiende a oscurecer, va a llover, ¿no es cierto? O cuando se empieza a despejar, va a ser un día despejado. Uno puede entender los tiempos de nublado, cuando va a llover, pero no pueden distinguir, les reclama a los fariseos y a los saduceos, no pueden distinguir los tiempos en los que estamos viviendo. Y muchas veces nos pasa a nosotros que no podemos distinguir los tiempos. Y yo les pregunto, ¿ustedes saben distinguir cuáles son los tiempos de hoy? Porque nosotros podemos distinguir cuando estamos en verano, cuando estamos en primavera, cuando estamos en otoño, cuando estamos en invierno. Pero ¿ustedes saben distinguir cuáles son los tiempos de ahora? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a identificar cuáles son los tiempos. Por supuesto. Entonces vamos a ver otro versículo de la Biblia que está en Joel 2:13. Dice así: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios nos dice que nosotros debemos de arrepentirnos, debemos de rasgar nuestro corazón. Eso significa que nos debemos de humillar ante Dios, así como el pueblo judío se rasgaba sus vestiduras cuando estaban dolidos, cuando ya necesitaban consuelo, se rasgaban el vestido porque estaban muy dolidos. Dios les dice a ellos: no se rasguen vuestro vestido, rásguense vuestro corazón, derrámense delante de Dios, humíllense delante de Dios. Eso quiere decir eso. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. Yo te tengo una buena noticia. Dios es bueno siempre y quiere lo mejor para ti. Arrepiéntanse es el llamado que nos hace Dios. Así como el hijo pródigo se arrepintió, Dios quiere que tú te arrepientas. Y se volvió, él se pegó la cachativa, entró en razón y dijo: voy a volver a mi padre. Quiere que tú hagas eso, que nosotros nos podamos volver y podamos entender que estamos mal en un camino sin Dios. Vuélvanse a mí, dice Dios, y yo me volveré a ustedes. Wow. Es una promesa de Dios, que nosotros debemos de volvernos. Estamos en un lugar equivocado, ahora nos volvemos a Dios de todo corazón. David se volvió de todo corazón, el pueblo de Nínive se volvió de todo corazón a través de la predicación del llamado de Jonás, ¿no es cierto? Que quizás antes no lo quería predicar, pero lo que el pueblo hizo después de que le predicó, se volvió de todo corazón a través de ayuno, a través de oración. Y eso es lo que quiere hoy en día, que a través de estos tiempos que podamos distinguir cuáles son los tiempos. Hay un tiempo que hay pandemia, hay un tiempo que hay dificultades, estamos en un tiempo de muchas complicaciones. ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces debemos de tratar de focalizar. Podemos entender los tiempos de la vida, ¿no es cierto? Del otoño, invierno y primavera, pero no sabemos distinguir a los tiempos de Dios. Eso no puede ser así. Debemos de saber qué debemos hacer hoy en día. Y yo le voy a decir cuál es el tiempo de hoy en día. Se los voy a dar así, ¿gratis? Muy gratis, de manera gratis. Mira qué maravilloso. Porque me caen bien ustedes. Así que se los voy a dar gratis. Compadre. Esto está en 2 de Crónica 7:14. Y dice: a ver. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que quiere Dios en este tiempo? Que podamos entender los tiempos que están malos. Los días son malos. Empezamos a ver que hay guerra, que hay dificultades, que hay egoísmo, que hay la gente idólatra, que la gente es egoísta, que la gente es muy ambiciosa, ¿no es cierto? Donde mata muchas veces para conseguir lo que ellos necesitan. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Debemos de humillarnos. Vemos la pandemia, ¿no es cierto? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Estar en la casa no haciendo nada, viendo todo el día películas, viendo teleseries.
todo el día Qué manera de perder el tiempo, diría yo, ¿no es cierto? todo el día hablando porquería. No, Basura, hermano. basura, como dice Pablo, ¿no es cierto? Todo lo tenía por basura. Lo que debemos centrarnos es en Jesús. Si se humillare mi pueblo, si nosotros nos humillamos, rasgamos nuestro corazón delante de Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Nos humillamos primero, luego orar a Dios y buscar en mi rostro. Buscar el rostro de Dios es una intensidad más de oración. Es como estar en la mañana, es orar en la mañana, es orar en la tarde, es orar en la noche. Eso es buscar a Dios, es buscar en la palabra de Dios. No solamente orar, sino que leyendo la palabra, orando, de muchas formas, ayunando. Y luego dice, y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, yo me convierto, estaba caminando en malos pasos, ahora me convierto y empiezo a hacer lo bueno delante de Dios. Entonces, y es ahí donde hay un vuelco de parte de Dios y dice, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mira qué interesante. Esto es algo que me alegra y que nos debe de alegrar, de que Dios se centre en que nosotros podamos vivir una vida para Dios, que nosotros debemos de vivir una vida consagrada para Él, que en Él encontramos libertad, como hemos visto en otros videos. Y es necesario que nosotros entendamos que nosotros debemos de humillarnos. Es necesario que nosotros entendamos que este es el tiempo, que hoy es el día. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Hoy puedes buscar a Dios en tu corazón. Hoy puedes buscarlo con tu familia. Si tienes esposa, llama a todos tus hijos, a tu esposa y busca el rostro de Dios. Búscalo en oración, búscalo en palabra. Vuélvete con todo el corazón a Dios, porque Él tiene propósitos contigo. Los propósitos de Dios son buenos, son agradables y son perfectos. Así que si este mensaje ha llegado a tu corazón, déjame decirte que lo que te tiene Matías es más impresionante, porque Dios está haciendo algo en nosotros impresionante, Matías, ¿no es cierto? Maravilloso. ¿Qué nos quiere decir Matías con este tema? La verdad que ha sido un tema maravilloso, porque la verdad que en todos estos temas nosotros podemos ver la gracia de Dios, que es irresistible y es eterna y es maravillosa, porque la gracia de alguna forma lo que hace en nosotros, lo que trabaja en nosotros, es que ya da un sentido de urgencia en querer volver a Dios. Y hay un sello, le diría yo, un sello, no sé, para identificar que cada hijo de Dios, por más que esté lejos, esté apartado, el Señor sí pone, mediante el Espíritu Santo que está en uno, quizás está contrito, no lo sé, pero sí está en uno, ¿no es cierto?, el hecho de hacerte saber de que no estás por el bien camino, viejito, que a veces no estás caminando bien, que a veces tú piensas que estás tomando buenas decisiones, pensando a veces que tus oraciones, piensas tú quizás, que van a cambiar los propósitos de Dios. Hermanos, si la oración es para fortalecernos en la fe, los propósitos de Dios están, como dijo Giovanni, son para bendición, son perfectas, agradables en todo su sentido. La oración, lo único que sostiene en nosotros es la confianza de depositar nuestra fe plena en Dios. Y lo que Dios quiere, ¿no es cierto?, a través de esta enseñanza es indicarnos lo siguiente. Giovanni lo dijo, no tenemos que ser ociosos en el tiempo. Si tenemos el tiempo, aprovechar ese pequeño tiempo, quizás tú estudias, estás trabajando, pero déjame decirte que es el tiempo preciso, hoy más que nunca, de buscar a Dios y decirte, Señor, como decía el apóstol Pablo, inmediatamente cuando fue llamado y ungido, yo creo que literalmente en ese momento como ministro de Dios para el servicio, ¿qué le dijo a Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Con eso le está diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Con eso está diciendo, Señor, tú eres mi Rey, mi Señor. Con eso le está diciendo, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¡Wow! Está en esa frase tipificando todo lo que Jesús dijo en ese momento de la pasión. Entonces, con ese corazón, con ese pensamiento, me gustaría ir a un pasaje de la Escritura brevemente. Está en Apocalipsis 3, ¿ya? Voy a leer del 19 hasta cuando termina. Y dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Amén. Sé pues celoso y arrepiéntate. Que es lo que Dios anhela de nosotros, que seamos celosos. Dios es un Dios celoso, en el buen sentido, en el sentido de que nos quiere únicamente para Él. Y ojo, primeramente una frase, hay que entender que Dios nos quiere celoso en el sentido de que nos quiere únicamente para Él. Es el único que tiene que airarse, es el único que tiene que estar celoso de nosotros, es decir, amado, tú y yo, Giovanni, le pertenecemos a Dios, por lo tanto es celoso con el tiempo y con nuestra dedicación.
Dice él, Jesús lo dijo en su carácter, en el carácter de Dios, en su presencia. Lo dijo Jesús, ¿no es cierto?, muchas veces, y lo planteó de la siguiente forma, diciendo, Jesús, diciendo, Dios Padre, Él es el único Dios que tendréis, y no tendréis dioses ajenos delante de mí. Con eso está diciendo de que Él es el único Dios soberano. Y termina diciendo, en este pasaje maravilloso, yo reprendo y castigo a todo lo que amo. Sé celoso pues y arrepiéntete. Ahí está la clave. Hoy en día lo único que necesitamos es arrepentimiento. Quizás ya no necesita más consejería, no necesita más quizás apartar un tiempo para hablar con alguna persona, o un consejo, o una sugerencia. Hermano, quizás estás todavía pensando qué necesito para que mi vida cambie, y créeme que la única noticia y la única acción que tienes que hacer de corazón, amado, es arrepentirte. Arrepiéntete, dice la palabra, arrepiéntete. Y aquí, yo estoy a la puerta. Dice, no estoy lejos, sino que estoy a la puerta. Es decir, ya estoy llegando, estoy viniendo a buscarte. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Mira lo que dice, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Créeme que es importante porque muchos se quedan donde dice por ahí, después de la coma, cenaré con él y él conmigo. Pero dice, entraré a él. ¡Wow! Entraré a él, y desde ahí, al entrar en él, yo cenaré con él y él conmigo. Porque una vez que él entra en ti, él cena contigo y también tú cenas con él, porque el Espíritu Santo ha entrado en ti. ¡Qué maravillosa revelación! Tengo que decirlo. ¿Cuánto que revelación? ¡Qué maravilloso, compadre! ¿Qué dice después? Al que venciere, yo le daré el privilegio de que se siente, dice acá, conmigo en mi trono. ¡Qué maravilloso! Así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Honor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, amigo mío? Es tiempo de arrepentirse. Arrepentámonos todos, no solamente tú, todos, yo, Giovanni, arrepintámonos cada día de nuestro pecado, que siempre, como dice el Rey David, está delante de mí. Bueno, como decíamos en otro capítulo, resistamos al diablo, arrepintámonos. Estamos, ¿viste? Estamos frutificando la enseñanza. Entonces, amado, edifiquémonos en Dios, arrepintámonos, resistamos al diablo, hagamos las cosas con alegría, lo hemos dicho, y vivamos creciendo en el conocimiento de Dios. Ha sido maravilloso, Giovanni. ¿Qué más que decirte, jóvenes, los que me están escuchando, cualquiera en realidad? Dios te bendiga. Si tienes una petición de oración, házla saber, porque vamos a estar orando por ti. Si estás comenzando a caminar en una vida cristiana, quieres conocer la Biblia, te vamos a ayudar a que conozcas la Biblia. Estaremos orando por ti y créeme, con Giovanni queremos conocerte. Así que espero que este tema haya sido de mucha bendición. Amigo que me estás viendo, Dios te bendiga. Esto ha sido Desafío Urbano.